Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Estamos en esta noche buscando al Señor en su presencia, orando y invocando su nombre. Esta es noche de oración. Y vamos a iniciar precisamente de una vez orando al Señor, clamando a nuestro Dios, pidiendo que responda a nuestra oración con grandes cosas. Voy a leer uno de los salmos, Salmo capítulo 62. Dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando a todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira con su boca, bendicen pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi fuerte roca y mi refugio. Espera en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Padre, venimos delante de ti en esta hora, buscando tu rostro, creyendo que tú eres nuestro refugio. El salmista en esta ocasión, como los demás salmistas o como en los demás salmos, confiaba en ti, en tu salvación. Tú eres nuestro refugio. Solo en ti está nuestro reposo, Señor. Y venimos delante de ti esta noche orando, mi Dios, creyendo que tú nos das reposo y poniendo delante de ti nuestros corazones y almas. Como en otros salmos, quien te ora y te canta, pide que tú le des respuesta en medio de la aflicción, en medio de la persecución de quienes están afligiendo su corazón y su alma. Él canta a ti, Él ora a ti. Y hoy pedimos, oh Santo Señor, que tú nos respondas en medio de toda aflicción. Ya no solamente si nos persiguen personas para hacernos daño, sino si las circunstancias nos son adversas y nos están haciendo daño, o si hay amenaza de que nos hagan daño. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en esta hora. Todo lo que soy te bendiga y te alabe, y todo lo que soy esté en tus manos para que tú me respondas. Todo lo que somos esté en tus manos para que tú nos respondas. Nos han pedido, Señor, oración en esta noche algunos hermanos de la iglesia, y especialmente hay dos peticiones, Señor, para poner delante de ti, precisamente por dos niños, el sobrino de mi esposa, Eric Sebastián. Pedimos porque tú no dejas de contestarnos, oh Santo Señor, porque tú no dejas de respondernos, porque tú no dejas, oh Santo Señor, de escucharnos cuando invocamos en el nombre de Jesús tu auxilio y tu ayuda. Que tú respondas sobre él y sobre Chaira, otra niña por la cual nos han pedido. Sobre Sebastián en su operación del fin de semana, el sábado a las 7, Señor, que tú seas tomando la mano, la inteligencia, la habilidad de los médicos. Sabes que no es una operación sencilla, Señor. Tú sabes la condición de él y te pedimos que tú uses a los médicos, porque prácticamente tienen que volver a empezar todo un proceso que habían empezado hace una cantidad de meses en sus costillas, en su columna, en su tronco, para mejorar sus pulmones o el espacio
termostal para enderezar su cuerpo y para que en el futuro él pueda caminar y pueda ser cada día más como él desea, aquel que quiere moverse para glorificarte y dar testimonio de que no solo le has dado vida, sino que también le has dado el poder de desenvolverse en esta vida. Y no solo pedimos que tú obres poderosamente en él, también pedimos porque tú obres en Chayla, esta niña que comentaba Marcos en su petición, que en Prados del Mundis dejó una nota en su casa y se fue de ella y no ha regresado. Obra tú providencialmente, ya no en un cuerpo físico solamente, sino en un corazón. Y permite tú, Santo Señor, que la niña sea encontrada y que tú seas, Santo Señor, contestando las oraciones de quienes piden por ella. Son dos niños, Señor. En el caso de Chayla, no es el daño de su cuerpo físico lo que le ha llevado a esto, sino también tal vez la confusión en su mente y en su corazón. ¿Por qué tú lo sabes, Señor? Tráela de nuevo a su hogar. Rescátala y protégela, Señor, de todo mal, de toda persona que quiera hacerle daño. Más bien permite que se le acerque a alguien que la ayude y que le oriente y obra todo en su corazoncito y en su mente para restaurarla a su hogar a través de que ella misma recuerde hacia dónde, que ella misma regrese de una u otra forma sana y salva, Señor. Y obra los muchachos, obran estos niños, obran nuestras vidas, obran las peticiones de nuestros hermanos, obran todos los que necesitan intervención en su cuerpo y en su alma. Obra tú desde el cielo, obra tú que eres nuestro refugio, obra tú que eres nuestro reposo, obra tú, Santo Señor, que eres de quien depende nuestra esperanza. Lo peor que podemos tener en esta vida es confiar solo en nuestros recursos, aún en los recursos médicos, aún en los recursos de las personas en ayuda. Confiamos en que tú mueves los médicos, que tú mueves las personas en ayuda y que tú obras incluso sobrenaturalmente si es el caso. Mira quienes estén orando con nosotros en directo o en diferido y toma sus peticiones desde tu trono y tráelas a contestación conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús para que al final estos niños por los que pedimos, estas familias, den dando gloria a Dios. Quienes no se han convertido a Cristo empiecen a ser tocados por la misericordia tuya y quieran venir en arrepentimiento y fe al Salvador. Lo pedimos, oh Santo Señor, y quienes no te conocen, Señor, te conozcan, y quienes te necesitan, Señor, den respuesta de tu mano. Pedimos por la iglesia, te damos gracias, Señor, por la obra de Colorados, te pedimos por las peticiones anteriores, la obra de la iglesia, el sector alrededor, las necesidades alrededor de los hermanos y de las personas que nos visitan, de los jóvenes, los niños, los adultos. Señor, contesta las peticiones y exáltate. Alma mía, bendice al Señor. Con todo mi ser te alabaré. En ti encuentro mi reposo, Dios. En ti, alma mía, solamente encuentro mi reposo cuando estás en Dios. Señor, en ti solamente encuentro mi reposo. Aleluya. Aleluya.
rogamos tu gracia, Señor. Te pedimos también, oh Santo Señor, que tú pongas tus ojos de gracia, especialmente por los programas que estamos realizando en la iglesia. Ahora estamos haciendo de nuevo un nuevo primer semestre del Instituto Bíblico Bautista y te pedimos, oh Santo Señor, que tú seas obrando en las personas que ya se han inscrito, que no son obviamente de nuestra iglesia, para que tú unas los lazos de otras congregaciones con nosotros en el Evangelio y al mismo tiempo nosotros podamos ser edificados y edificar. Ayúdanos, oh Santo Señor, a entender que tu reino es más que una denominación, que tenemos gozo de pertenecer a la familia bautista en el cristianismo, pero sabemos que tú también, por tu evangelio, por la fe en Cristo, obras en otras iglesias y denominaciones. Que queremos ser cada día más centrados en tu palabra y en Cristo, y eso es lo que importa, Señor, y queremos vivir cada día más conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser instrumento de bendición, porque solo no podemos alcanzar lo que hemos propuesto como iglesia. Por la guía y el poder de tu Espíritu Santo, impactar a Bucaramanga con el Evangelio de Jesucristo. Y eso no solo en Bucaramanga, sino hasta el fin del mundo. Y eso solo lo podemos hacer en conjunto en las diferentes congregaciones. Queremos plantar ahora en Colorados, pero sabemos por otros que lo están haciendo allí. Queremos que muchos acá sean impactados por el Evangelio, pero también queremos ayudar a otros de este sector que estén predicando el Evangelio conforme a tu voluntad. Ayúdanos a que tus misericordias sean conocidas en Cristo, Señor. Obra, Señor, incluso por medio del internet, de quienes vean donde se encuentren, en la situación en que estén, que tu gracia sea la que resalte sus vidas. Tu gracia, Señor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Tu misericordia, tus misericordias, hoy nuevas son, mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Bueno, damos gloria a Dios en esta noche. Hemos venido trabajando con un tema que obviamente nos compete en los cultos de oración, que es la oración. Hicimos toda una serie sobre oración basada en Lucas hace un buen tiempo atrás. Terminamos luego de hacer una serie también suficientemente extensa, aunque no tan profunda como hubiésemos querido, sobre consejería. Y acabamos de terminar otra serie más corta sobre la oración basada en un libro de Coalición por el Evangelio con respecto a la oración. No terminamos todos los capítulos porque veo que algunos temas vuelven y se repiten de otra forma, pero sí queremos iniciar otro tema. Toda iglesia quisiera que no solamente fuesen ministros aquellos que oficialmente están nombrados al ministerio, sino que también lo fueran aquellos que son creyentes meramente en Cristo, porque el ministerio no es un nombramiento, sino que es un llamado a servir en el nombre de Jesús. Y ese servicio o ese ministerio cristiano necesita de siervos o servidores en Cristo, que busquen la gloria del Señor, porque nosotros somos meramente eso, siervos. Entonces, Siervos para su gloria es un libro que tenemos nosotros en el mundo cristiano, que sacó hace un tiempo el pastor Miguel Núñez, y que obviamente con su experiencia allá en República Dominicana, habiéndose convertido en Estados Unidos, un pastor bautista reconocido, y acumulando también obviamente argumentos bíblicos, quiere enseñarnos sobre cómo ser siervos para su gloria.
Nosotros queremos andar conforme a su voluntad. Este libro tiene varios temas que tal vez lo toquemos uno cada día, miércoles, espero que sí. Yo de adelanto que solamente vamos a tocar sobre todo los títulos y subtítulos, y voy a tratar de recordar en general lo que el libro dice, pero voy a hacerlo muy sintéticamente para que tengamos una idea general. Tiene varios temas y cada tema es un capítulo. El primero es ser antes de hacer. El segundo es ser un siervo con un mundo interior organizado. El tercero es ser un siervo con una mente bíblica. El cuarto es ser un siervo apartado. El quinto es ser un siervo de su presencia. El sexto es ser un siervo con una vida bien vivida. El séptimo es ser un siervo moldeado por el Evangelio. El octavo es ser un siervo para su gloria, que es el título del libro. El noveno es ser un siervo espiritual. El 10 es ser un siervo de influencia. El 11 es ser un siervo de propósito. El 12 es ser un siervo que vive su llamado. Y el 13 es ser un siervo no seducido por el éxito. Todos temas del servicio cristiano. Hoy empezamos con ser antes de hacer, que es el subtítulo del libro. Así que es un capítulo de introducción. Y empezamos leyendo Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 3. Dice, leamos desde el 1 al 3 para tener el contexto un poco mejor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Griegos y hebreos eran los que no eran judíos y los que eran judíos, o los que venían de la descendencia no judía y la descendencia judía dentro de los convertidos al Evangelio o a Cristo. Y hubo murmuración de los no judíos contra los judíos, porque cuando se repartía dentro de las más necesitadas socialmente de la época, que eran las viudas de la iglesia, lo que había, ellas quedaban desatendidas, las viudas no judías. Verso 2, entonces los 12, se refieren a los 12 discípulos o apóstoles, incluyendo al que pusieron con el reemplazo de Judas, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Eliezer, creo que se torció, ¿no? Otra vez, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, ¿a quiénes se iban a poner en esta dificultad? A personas que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que antes de hacer la labor fueran creyentes verdaderos en Cristo. Por lo general, aquí tengo el tablero y voy a utilizar solo un rincón. Las personas primero quieren tener, a través de un hacer, su objetivo es tener, y por eso hacen, y al final tienen en cuenta qué es lo que son. La Biblia nos manda primero hacer antes antes que a hacer. Y luego, como consecuencia, Dios nos dará el tener, porque Dios está comprometido a darnos lo necesario que debemos hacer cuando somos aquellos que Él ha querido que seamos.
Lo que se tiene es un problema si conoce no se hace lo correcto, y no se hace lo correcto si no se es quien Dios manda que seamos. Entonces, para administrar lo que tenían, que era el alimento, debían hacer un servicio. Pero para hacer el servicio, debían primero ser siervos. Debían primero ser siervos. ¿Por qué ser siervos? Porque si el corazón no está transformado, el servicio no es el correcto. ¿Saben algo? La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y versículo 11 que todo tiene su tiempo. Bueno, en toda esa sección del capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo, pero cuando una persona va a ejercer, por ejemplo, la medicina, esperamos a que en su tiempo haya estudiado y practicado para que haga una operación. Para cuando alguien va a realizar un edificio o hacer una construcción, esperamos a que haya pasado por un proceso de preparación. Pero pareciera ser que cuando alguien se convierte, nosotros esperamos que de una vez empiece a hacer todo lo necesario, sin que todavía haya sido primero, que es lo más importante, cristiano, y segundo, que como en el caso de estos hombres, esté lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. La llenura del Espíritu Santo no es solamente la transformación hecha por el Espíritu Santo, en que inicialmente nos da la capacidad de convertirnos a Cristo y arrepentirnos de nuestro pecado. La llenura del Espíritu Santo, si usted hace una concordancia en todo el Nuevo Testamento, se da como consecuencia de caminar en oración, en la palabra de Dios y en la vivencia práctica de lo que Dios manda en su palabra cada día más, de tal forma de que cada día podemos ser más llenos. Uno no tiene más o menos calidad del Espíritu Santo, tiene más o menos sumisión al Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu, y eso es lo que significa llenura del Espíritu Santo, que cada día seamos más dirigidos por Él, y para eso debe haber una transformación. Imagínense ustedes lo que pasa en los ministerios cuando les comento que las personas de una vez quieren empezar a hacer tan pronto se convierten. Hay algo que puede hacer uno tan pronto se convierte a Cristo, y es dar testimonio de Cristo, hasta donde ha ido. A la samaritana se le dio el privilegio de predicar a los de Samaria, cuando se convirtió a Cristo y vio que Él era el Mesías. Al endemoniado gadareno, Cristo mismo lo impulsó a que le predicara a los suyos de lo que Dios había hecho por la fe en Cristo. Pero para ejercer ciertos cargos y ciertas actividades hay que esperar a cada día tener el carácter, es decir, primero ser y luego poder hacer, tener una formación. La ilustración que nos pone el autor de este libro en el primer capítulo es la de Juan Marcos. Juan Marcos es un muchacho, o por lo menos era alguien joven para su época, que estaba ligado a los discípulos, que estaba ligado al lugar incluso donde ellos se reunían y donde al parecer en el aposento alto comieron la última cena, y donde luego vino el Espíritu Santo, o vino Cristo a encontrarlos en el aposento alto. Juan Marcos estaba ligado a los apóstoles, y cuando Juan Marcos acompañó a Bernabé y a Pablo en uno de sus viajes misioneros, al inicio, Pablo lo descartó, y eso lo vemos en Hechos, ya que tenemos Hechos ahí mismo, en el capítulo 13. Pablo lo descartó. Hechos capítulo 13, versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo, sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Por esto lo descartó, porque se apartó de ellos luego que vieron, o lo que vio las dificultades mismas de la labor misionera. Al apartarse, Pablo lo descartó, no Bernabé. En el mismo Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en el versículo 36, observamos lo que aconteció. Dice: después de algunos días,
Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, Hechos 13:13, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, que seguramente era el mismo Silvano, estos son diminutivos, así como Lucas era de Lucano, Silas debe ser un diminutivo del mismo Silvano, que tanto se menciona en el Nuevo Testamento. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. El desacuerdo fue tal, la controversia fue de tal tipo que hubo discordia en cuanto al tema de si llevaban o no llevaban a Marcos entre Pablo y Bernabé. Pablo lo desechó tal vez porque todavía no estaba maduro para el ejercicio del ministerio, tal vez todavía no era suficientemente lleno del Espíritu Santo, quiere decir suficientemente transformado en su carácter, quiere decir suficientemente capacitado por la experiencia en el Señor, pero luego sí lo sería. ¿Cómo sabemos que sí lo sería? Porque este fue el que terminó siendo no solo el compañero de Bernabé, sino que luego se entiende que es el autor del Evangelio de Marcos, y que muy seguramente, como se cree, fue el que terminó acompañando a Pedro, al apóstol Pedro, y que tal vez el Evangelio de Marcos muy probablemente refleje la percepción de la obra de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, del apóstol Pedro. Entonces Marcos sí sería un hombre de Dios muy usado, ya era un creyente, pero todavía no estaba capacitado para ir con Pablo. Y alguien diría: pero Bernabé lo llevó. Sí, porque tal vez lo que necesitaba era un Bernabé que lo ayudara a crecer, a madurar, y no un Pablo que le exigiera un nivel de madurez que aún no tenía. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como creyentes, y esta serie es lo que busca, entender que primero hay que ser antes que hacer, y que no todo lo podemos hacer si primero no somos capacitados por el Señor, y eso tiene un tiempo. Y para eso tenemos que entender que nuestra llegada a la familia de Dios cuando nos convertimos fue una llegada en inmadurez, aunque verdaderamente convertidos, todavía teníamos inmadurez, como un niño recién nacido todavía no tiene los intestinos maduros para una digestión de un adulto. Así, cuando nacemos en el Evangelio todavía no tenemos la madurez suficiente para poder ejercer ciertas funciones. Las básicas sí, de dar testimonio de Cristo y empezar a caminar con Él en intimidad, pero mayores funciones no. Y como dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, cuando se habla del obispado y del diaconado, se nos dice que no a un recién convertido. Igual en Tito también se enseña, porque se necesita un proceso de crecimiento y de llenura del Espíritu Santo por medio de la transformación del carácter. Y eso es esta serie que estamos iniciando. Reconozcamos primero que nuestra llegada a la familia de Dios aún éramos inmaduros, y como Pablo lo pone a los Corintios en capítulo 3 versículo 1, al ser inmaduros en muchas cosas y no haber crecido todavía en la experiencia en Cristo, podemos ser creyentes, pero podemos todavía tener actitudes carnales. No ser carnales y creyentes al mismo tiempo, es decir, no ser mundanos y cristianos al tiempo. Siendo cristianos, por inmadureces, tener todavía algunas conductas carnales. ¿Por qué? Porque primero llegamos a la familia de Dios, aunque nacidos de nuevo, afectados por el pecado. Mis hermanos, el pecado afecta muchas áreas de nuestra vida. Vea noticias, no para deprimirse, sino para darse cuenta hasta dónde llega el pecado en las vidas individuales, en familia, en la sociedad, en los gobiernos, entre las naciones, en las empresas, en el mundo. Se ven cosas incluso contra naturaleza, como por ejemplo el abandono de un padre a sus hijos o de una madre a sus hijos,
Se ven cosas aberrantes, se ven cosas que rayan en lo inhumano, y usted y yo sabemos que así es. Y esas experiencias todavía las tenemos en nuestra mente, aunque nuestro corazón haya sido transformado, y todavía tenemos ciertas afecciones por el pecado pasado que vivimos, o por el pasado, ya no solamente en nuestro pecado, sino en el pecado con el cual nos afectaron otros, o el pecado de otros sobre nosotros. Tenemos que reconocer eso. Cuando uno se le olvida eso, uno piensa que porque ya está convertido, porque ya tiene cierto tiempo en el Evangelio y tiene ciertos conocimientos, y en la medida que va avanzando, se le olvida que todavía tiene que entender que a veces es inmaduro en algunas áreas para servir al Señor, porque no reconoce que todavía está siendo afectado por su pasado. Hay que lidiar continuamente con las consecuencias de nuestro pasado, no para recordarlo, no para volver atrás, sino para ver si están retomando nuestra vida, impidiéndonos madurar para ahí sí poder servir, ser antes que hacer. Segundo, llegamos necesitados, llegamos a Cristo cuando nos convertimos arrepentidos y creyendo en Él, llegamos necesitados de aceptar que fuimos afectados y apropiarnos de esas disfunciones pecaminosas. Yo ya estoy convencido, para poner un ejemplo, que no debo pegarle a la gente, si era que yo era muy violento cuando me enojo. Pero aún creyendo en Cristo puedo tener la tendencia a querer obligar a las personas y a someterlas a mi voluntad. No, ya no las golpeo, pero a veces pueden explotar en mí ráfagas de ira, de enojo. Tal vez yo ya no trato de manipular a mi pareja, por ejemplo, como lo hacía antes de conocer a Cristo, de forma directa, pero seguramente lucho en mi corazón todavía con los celos cuando veo que ella está poniendo más atención a otra persona sin que necesariamente esté queriéndome ser infiel. Estamos afectados, hermanos. Esas afecciones se irán completamente cuando estemos en la gloria, pero tenemos que reconocer que de una u otra forma regresan esas disfunciones. Como hablaba con alguien en estos días, somos discapacitados de alguna manera todos. No, yo no tengo una discapacidad física en el sentido de que me falte una pierna, un brazo, pero sí tengo heridas del pasado que me han dejado con ciertas formas de percibir las cosas. Y ahora que estoy en Cristo entiendo que no debo reaccionar igual, pero todavía tiendo por esas discapacidades viejas a entonces amargarme, tener celos, contenciones, iras y eventualmente a caer en lo mismo. Y eso es lo que tengo que lidiar en el Señor para madurar y para poder llegar, como en el capítulo 6 lo leímos, ser cada día más lleno del Espíritu Santo porque más ha sido transformado en esas áreas. Ese es el proceso de maduración. Primero tengo que reconocer que he sido afectado por el pasado, que llegué a Cristo y esa afección me dio disfunciones pecaminosas, que llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundana. Y no se trata simplemente de mirar las cosas pecaminosas, se trata de que, por ejemplo, no. Aquí la persona, por ejemplo, como yo he aprendido en el mundo de los negocios, según el mismo mundo me ha enseñado, que a una persona le podemos decir ciertas mentiras para que al final termine comprando algo que de verdad necesita y que yo estoy vendiendo, entonces yo le puedo decir ciertas mentiras, o por lo menos verdades a medias, para que termine, entre comillas, porque es entre comillas o muy dudosamente, termine entregándose a Cristo y conformando parte de una iglesia. Esa es la visión mundana. Y no necesariamente, esto tiene algo de pecado, pero no necesariamente tiene que ser directamente tan claro el pecado. Puede ser sencillamente que tengo expectativas mundanas sobre cómo debe ser mi pareja, expectativas mundanas sobre cómo deben ser mis hijos, expectativas según el mundo me enseña de cómo debe ser mi físico, de cómo debe ser mi forma de hablar, de cómo debe ser mi comportamiento en trabajo, de cómo debe ser una cantidad de cosas, y tengo que abocarme con sinceridad a la Biblia y al Señor a buscar lo que Él enseña en todas las áreas de mi vida por mandamientos o por principios, y no solamente
confiarme en lo que yo aprendí antes de conocer a Cristo. Es por eso que Romanos capítulo 12 nos manda a renovar nuestro entendimiento a los cristianos. No simplemente conformarme con haber creído en Cristo, que es grande y glorioso. Yo puedo morir ya si he creído en Cristo y me he arrepentido e ir al cielo, pero como no lo hago de una vez, tengo que trabajar en cada día, amoldarme más a la nueva naturaleza que ahora tengo, porque tengo muchas reacciones y muchas percepciones de las cosas, de la forma de hacer que el mundo me ha enseñado, y se nos olvida revisarlas. ¿Cómo hago mi trabajo? Por ejemplo, ¿para la gloria de Dios o para que me paguen simplemente o para que el patrón me vea? ¿Cómo me sujeto a mis padres si yo no estoy en el hogar? ¿Lo hago para que ellos vean que estoy bien y cuando no me ven entonces ya no lo hago? ¿Cómo vivo en la iglesia? ¿Trabajo bien con los hermanos de la iglesia y trato bien con ellos cuando veo que puedo ser beneficiado, o lo hago en todo tiempo, incluso cuando ellos puedan ser difíciles de soportar? ¿Cuáles son mis principios y las formas que yo trabajo en mis relaciones y en mi propio corazón? ¿Conforme el mundo me enseñó para sacar solo provecho para mí, o como Dios enseña para la gloria de Él y el bien de los demás? Y además llegamos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos. Segunda de Corintios 10:12, o vamos primero a Romanos 12:3. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo o de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y nos damos cuenta que por todos lados la Biblia no nos dice piense más alto de usted, sino mire que no se le suba el orgullo, porque la tendencia es a pensar muy alto de mí. Incluso lo diría algún hermano de la iglesia que incluso es psicólogo: cuando yo quiero arremeter contra mi propia vida porque no encuentro salida, muy probablemente tengo tan alto concepto de mí mismo que considero de que estas cosas que estoy viviendo no las tengo por qué sufrir. Otros tal vez sí, pero yo no, y no me interesa tal vez dejar a los otros sufriendo. Claro, no es de esa forma en que yo lo mecanizo, pero en el fondo lo que sé es que yo no merezco esto. Y sí se dan cuenta que nos estamos centrando en nosotros y al final es una sobreconcepción de nosotros. Y sí, debemos tener un concepto claro de nosotros mismos, de nuestras capacidades, los talentos naturales que Dios nos dio y los dones que Dios haya dado por la fe en Cristo a través de su Espíritu Santo. Pero tenemos que ser muy equilibrados para que eso no nos domine en orgullo. Entonces llegamos, en el mundo nos enseñaron a sobreestimarnos: piense mucho de usted, valórese mucho, quiérase mucho. Y en la Biblia se encuentra lo contrario, no porque Dios no quiera que valoremos lo correcto. Aquí dice que debemos tener un concepto correcto de nosotros mismos. Lo que tenemos conforme Dios nos lo ha dado, debemos valorarlo, darle gloria a Dios y usarlo para su gloria, el bien de los demás y nuestra propia satisfacción al hacer la voluntad de Dios. Lo que se trata es que siempre tendemos a ponernos arriba. Esas cosas que las voy a recordar, esto de ser para antes de hacer, tenemos que recordar cómo llegamos a Cristo. ¿Cómo llegamos a Cristo? Llegamos afectados por el pecado, discapacitados o con discapacidades pecaminosas, es decir, todavía con tendencias pecaminosas, aunque las podamos dominar y vencer en el nombre de Jesús ahora con la nueva naturaleza, con una forma de ver el mundo o una cosmovisión mundana, cosas no solamente pecaminosas, sino todas las cosas las vemos como nos enseñó el mundo. Así llegamos a Cristo, y aunque en lo básico hayamos cambiado la concepción del mundo y de Dios, tenemos que ir transformando nuestra mente según Romanos 12. Y según el versículo 3 de Romanos 12, con una sobrevaloración. Por eso ese versículo nos manda a tener
a no tener alto concepto de nosotros mismos, no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Lo he puesto en rojo, aunque mi letra no es la más legible, para que nos retumbe en la mente. Hay otro texto que es 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, porque no nos atrevemos, 2 de Corintios 10, 12, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Obviamente, aquí está resaltando el hecho de que si yo me miro conmigo mismo y veo que ha existido un cambio, pienso que efectivamente Dios ha hecho la obra en mí. Pero cuando me centro en mí mismo, termino sobrevalorándome. El cristianismo no se trata de centrarse en uno, porque eso nos ensimisma y termina haciéndonos daño. Con orgullo o con aflicción, dándonos cuenta en demasía de nuestros errores. Orgullo al ver con mucha exaltación nuestras virtudes, y con aflicción o depresión o con tristeza o amargura al darnos cuenta demasiado de nuestras aflicciones. Debo mirar a Cristo para que mis aflicciones recuerde que están puestas en el Señor, o mis errores o mis fallas, para que Él me transforme, y mis virtudes son dadas por Él para que Él sea glorificado. Si me fijo demasiado en ellas, termino cayendo en sobrevaloración, que es lo que el mundo nos enseñó, y así llegamos a Cristo. Hoy vamos a dejar hasta aquí. No vamos a terminar el punto 1, ser antes de hacer. Vamos a tener una segunda parte de este primer capítulo, del tema grande que llevamos durante estos miércoles que empezamos hoy, siervos para su gloria. La idea es que incluso hermanos, algún miércoles puedan compartirnos de acuerdo a lo que Dios pone en su corazón, algún texto bíblico, y vayan compartiendo, pero esos mismos hermanos que compartan y prediquen algún miércoles sobre algún tema bíblico, es precisamente porque Dios los está capacitando a través de un proceso de maduración para que lo puedan hacer. Pero mientras tanto, mientras algunos van compartiendo, en algún momento, en algún miércoles, vamos desarrollando el tema para que vayamos dándonos cuenta qué es lo que debe pasar en nuestras vidas para que cada día sirvamos más al Señor. No se trata de desalentarnos a servir a Dios, se trata de alentarnos a hacerlo a la manera de Dios. Una vez más, a veces hay personas que se ofenden porque se les dice todavía no puede hacer esto o aquello, todavía no puede tener esta responsabilidad o aquella. Porque cuando llegamos a Cristo, de pronto yo ya tengo títulos profesionales, yo ya tengo experiencias de vida, yo ya tengo acumulado bienes, yo ya he hecho muchas cosas, pero tengo que recordar que cuando llego a Cristo puedo haber tenido muchas cosas y mucho éxito según el mundo en muchas áreas, pero todavía estoy afectado por el pasado, todavía tengo algunas disfunciones por el pecado pasado, todavía tengo algunas cosas que veo de forma mundana y no necesariamente son pecados, sino la forma como veo las cosas en el mundo no son exactamente como Dios las muestra en su palabra, y todavía tiendo a sobrevalorarme a mí mismo. Entonces tengo que someterme humildemente a la dirección de Dios a través de su palabra, personalmente de oración, y a la guía, mentoreo, discipulado de alguien más experimentado en la fe, que también está siendo transformado y cada día más lleno del Espíritu de Dios, y que también puede tal vez ahora tener responsabilidades mayores que yo por su crecimiento en Dios, pero todavía no todas las responsabilidades que podría tener, porque también hay cosas para las que no está capacitado. Eso no es una sorpresa. Cristo le dijo a sus discípulos en un momento: hay cosas que no les voy a decir porque todavía no se las debo decir. Esperaba que llegara el Espíritu Santo. Pero como vimos con Bernabé, con Pablo, y especialmente entre la discusión que tuvieron con Juan Marcos, un hombre joven pero convertido, dispuesto, todavía no estaba listo para ciertas actividades con Pablo. Sí con Bernabé, porque lo que hizo tal vez Bernabé fue más mentorearlo y enseñarle que vincularlo a responsabilizarle. Y Pablo quería a alguien que se responsabilizara de algo que todavía Juan Marcos no podía. No está mal, está muy bien que sirvamos de acuerdo a la madurez que vamos teniendo,
no es desalentarnos, es alentarnos a disfrutar en aquello que sí podemos hacer. E inicialmente, todos como creyentes podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y predicarlo a Él, a cualquiera. Y ya cuando sean cosas muy tremendas o muy duras, pues podemos pedir ayuda en cuanto a conocimiento o experiencias de otros cristianos para poder testificar de Cristo. Y en el caminar con Cristo en las labores ministeriales dentro de una iglesia, dentro de cultos, dentro de ministerios, fuera de cultos, en ministerios extramurales de la iglesia, tenemos que pedir el mentoreo, la ayuda de alguien que nos vea nuestra madurez y vaya aprobando Dios a través de esas personas nuestra vida de servicio, para que vayamos siendo promovidos y nos arriesguemos a sufrir sirviendo cuando todavía no estemos listos en nuestra madurez cristiana. Esto no solamente le pasó a Juan Marcos, viendo la discusión entre Bernabé y Pablo, le pasó también a Pablo. Pablo de una vez empezó a predicar, arriesgó su vida y después Dios lo llevó a Antioquía y duró un tiempo, lo llevó al desierto, tuvo un proceso y hasta varios años después la iglesia de Antioquía es la que lo envía a ser misionero a los gentiles. No pudo de una vez empezar el cumplimiento del apostolado a los gentiles, y eso primero empezó cuando iba a las ciudades predicando en las sinagogas judías, y luego entendió a través de ese proceso que Dios lo llevó a directamente enfocarse más en los gentiles. Él también tuvo que hacerlo, todos tenemos que hacerlo. Tenemos que ser antes que hacer. Dios sabe para qué nos ha capacitado ahora. Ojo, si ya tenemos matrimonios, paternidad, si somos hijos, empleos, miembros de una iglesia, al menos las responsabilidades básicas que la Biblia manda, al ser convertidos ya nos ha capacitado para hacerlas. Si todavía no nos hemos casado, pues miremos si Dios ya nos ha capacitado para casarnos. Si estoy desempleado, pues pido al Señor no solamente en el empleo, sino también el carácter para poder ser ejemplo en ese empleo. Y camino y me meto cada día más con el Señor en su palabra, en oración y en la vivencia de lo que estoy entendiendo y aprendiendo, y en la búsqueda de que otros me ayuden, me discipulen, me mentoreen, algunos específicamente con más confianza en el Señor, que también están en ese proceso, me ayuden a madurar en la fe. Creo que esto último es la clave. No queremos que se nos diga que todavía no podemos hacer. Gracias a Dios la mayoría no quieren tener, sobre todo en sana doctrina, pero sí casi todos quieren hacer. Casi todos quieren hacer. Y cuando se dan cuenta que no los dejan hacer, entonces se deprimen o se desilusionan. Pero hay que entender que Dios quiere que primero seamos para poder hacer, y que Dios está transformando nuestro corazón, y a veces las negativas en ciertas áreas de la iglesia o de cualquier área en que Dios no nos permita desarrollarnos todavía, es porque nos está preparando cada día más para que podamos hacer las cosas para la gloria de Dios y el bien de los demás. La semana entrante terminaremos el tema de este primer capítulo, hablando sobre cómo autoevaluarnos por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, viendo las señales que podemos tener de inmadurez. La semana entrante veremos al menos una decena de señales para saber si aún tenemos inmadureces. Es necesario que nos evaluemos y todos apuntemos a la madurez del varón perfecto, que es Cristo Jesús, que en conjunto como iglesia lo reflejemos, pero que individualmente cada día crezcamos más para que podamos andar más juntos en armonía en cada área de nuestras vidas. Y oremos para que esto sea una bendición para todos los demás. Leía hoy un ejemplo, y con eso termino, de unos hermanos en otros países que registraron cómo en ese lugar las personas se iban convirtiendo en la medida que iban viendo las vidas transformadas de los creyentes. Qué hermoso que antes de hacer algo para Cristo, yo sea transformado cada día más por Cristo, porque lo que voy a hablar lo voy a respaldar con mi vida. Oremos por eso al Señor. Señor, te damos gracias en esta
noche, por permitirnos abrir tu palabra para recordar que tú nos has llamado a glorificarte sirviéndote en todas las áreas en que nos has llamado. Antes que todo, Señor, te quiero pedir que quienes nos oigan y nos vean, cada día te vean más a ti. Y que nosotros podamos, oh Santo Señor, reconocer que necesitamos madurar todos, porque no llegamos a ti sin afecciones, discapacidades por el pasado, por el pecado, sin ciertos puntos ciegos por la forma en que el mundo nos enseñó a mirar las cosas y la vida, y sin tender a mirarnos más allá de lo que realmente somos o a sobrevalorarnos. Ayúdanos a entender, Señor, que todos debemos examinarnos a nosotros mismos, como dice tu palabra también a través del apóstol Pablo. Como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y conóceme, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Salmo 139, en su parte final. Señor, necesitamos crecer, ser más llenos de tu Espíritu Santo para poder servir más. Y que por favor, Señor, por el mismo nombre de Jesús te pedimos, para que Él sea glorificado, tu pueblo sea bendecido, el mundo sea ministrado y Cristo sea conocido, y nosotros así seamos verdaderamente satisfechos en santidad y justicia, por amor a tu nombre. Que nunca pensemos que tú no nos vas a usar si verdaderamente nos hemos arrepentido y creído en Cristo. Que no pensemos en alguna etapa de nuestra entrega a ti, de nuestro servicio a ti, de nuestro crecimiento, madurez, que porque no llegamos a cierta etapa que algún momento llegaremos y aún no hacemos aquello que quisiéramos hacer en algún área del servicio ministerial, es porque realmente no somos tus hijos o porque nunca lo haremos. Que entendamos, oh Santo Señor, que tú eres un Padre bueno, que como dice Lucas, no solamente no le das como un padre no le daría una piedra a un niño que necesita un pan para comer, pero también al mismo tiempo, y eso sería para aplicarlo a este tema, Señor, no harías como no haría un padre de darle a un niño que todavía no tiene dientes un pan, sino que tendría que darle leche. Como en una de las cartas del apóstol dice que no pudo dar alimento sólido, sino vianda. Que aprendamos que en cada etapa vamos siendo nutridos por ti y que debemos disfrutar cada etapa con toda alegría y hacer todo lo que nos has capacitado al transformar nuestro corazón, que busquemos ser antes que hacer. Te doy las gracias y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Feliz noche.